Reflexión, Evangelio, domingo 27 de octubre. Evangelio de Lucas 18, del 9 al 14. Este evangelio es el domingo 30 del tiempo ordinario. Ya vamos finalizando el tiempo, estamos finalizando el año litúrgico. Y bueno, pues pronto estaremos hablando de lo que eso implica. Bueno, quisiera de pronto, antes de entrar en el evangelio, simplemente hacer una pequeña invitación. Mañana en Colombia, para los colombianos es un día importante, son las votaciones para alcaldía, gobernación, consejos, asambleas, ediles. Es importante tomar conciencia de la responsabilidad ciudadana que tenemos. No podemos seguir absteniéndonos o simplemente hablando, criticando o vendiendo el voto y luego mirando cómo son las consecuencias de esto. Los invito a que pidan a Dios para que les dé luz, discernimiento y voten por un candidato o en blanco. Muchas veces la gente no ha entendido lo que significa el voto en blanco. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así. Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Aquí Jesús está resaltando la humildad. De por sí que Jesús pues, es un hombre humilde. Jesús es un hombre que es capaz de reconocer tanto que cuando aquel pasaje del Evangelio, cuando el joven rico le dice, maestro bueno, él dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente Dios. Y eso no porque Jesús fuera una vana humildad, sino que Jesús en su humanidad reconoce que el Padre, Dios, es el bueno. Así, de esta manera se nos presenta esto y dice Jesús, que dice Jesús lo hizo porque aquellos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y despreciar a los demás porque supuestamente son mejores que los demás. Nos puede pasar. Y nos pasa que nosotros nos creemos mejor que los demás. Creemos que porque tenemos un poquito más de cosas, un poquito más de situación, un poquito más de realidades, ya somos mejores que los demás. Y eso es un engaño. Quien actúa de esa manera se está engañando a sí mismo. Por eso Jesús se lo estaba diciendo a aquellos, especialmente a los fariseos en su momento, y de pronto también uno que otro que lo seguía y que pensaba que por hacer solamente las cosas que le correspondían ya era suficientemente bueno. Y despreciaba a los demás, siempre miraba a los demás por encima del hombro. A veces nosotros también lo hacemos, nos creemos muy buenos y despreciamos a los demás porque yo voy al grupo de oración, porque yo voy a la misa, porque yo hago, porque yo estoy en tal o cual grupo o experiencia religiosa. Y nada nos da derecho. Jesús es muy claro. Y dice Jesús que para eso le puso estas parábolas y pone a dos hombres, el fariseo. El fariseo que conoce la ley, que siempre está colocándose a él como el espejo de lo bueno, de lo que es mejor, de lo que realmente podría ser agradable a Dios. Resulta que pues él entraron un fariseo y un recaudador de impuestos. Ya sabemos que el recaudador es considerado pagano, aunque muchas veces es judío, pero considerado pagano pues por el oficio que tiene. Dice que el fariseo se colocó aparte y empezó a orar así. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Comenzó mal, comparándose. Y además, desdeñando de los demás. Y en una situación como esta, nuestra oración no es para eso. La oración es para alabar y bendecir a Dios. Para realmente reconocer lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Lo importante y lo fundamental que es Dios en su actuar, en su querer cada día en nosotros. Entonces no nos pongamos a hacer ese tipo de oraciones en las cuales nos comparamos con los demás y creemos que por las cosas que hacemos somos mejores que los demás. Y esto le pasaba a este. Es más, se atrevió a decir, gracias porque no soy como los demás, no soy como este recaudador. Qué poco criterio tenemos. Y estamos escuchando el Evangelio y lo oímos y vamos a la Eucaristía, pero sin embargo, porque de pronto tengo un cargo, un puesto, una situación intelectual importante, ya creo que me puedo tratar a los demás como se me da la gana. Qué tristeza. Y a veces en el tema religioso encontramos gente que trata mal a los demás, que se dice ser catequista, que se dice ser no sé qué, pero trata mal a las otras personas. Ahí ya ha perdido todo lo que implica humildad. Dice
Jesús en el contraste dice, en cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos ya el cambio y una oración realmente, digámoslo así, una oración que satisface lo que Dios realmente espera de nosotros, y es que reconozcamos que no somos perfectos y que muchas veces fallamos muchas veces, no pocas, muchas veces fallamos, y es Dios quien quiere manifestarse, que quiere hacernos ver que no estamos haciendo bien las cosas. Entonces este recaudador pues también se sentía muy alejado de Dios, y ese sentirse alejado de Dios le hacía sentirse indigno. Por eso no se atrevía a levantar su vista al cielo. Y pues, pero hacía una cosa importante y bonita, y es reconocía que él era pecador. Y nosotros también tenemos que reconocer todos los días que somos pecadores, que la embarramos, que nos equivocamos y que caemos muchas veces en esas acciones que hacía el fariseo. Entonces este hombre pide perdón y dice, finalizando la parábola, Jesús, que al volver a casa, el que estaba a paz era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso es una realidad. Por eso cuando escuchamos a nuestra Madre, la Virgen María, cuando dice allá en el Magnífica, porque ser bienaventurada, será dichosa, porque por las obras que el poderoso ha hecho en mí. Ella reconoce que quien hace la obra es el Señor, no es ella. Y eso también le abona a su humildad. Y también nosotros tenemos que ser así. Reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado. Reconocer que no hemos sido las mejores personas. Y al final lo que Dios quiere y espera de nosotros es que podamos ser buenos seres humanos, que podamos ser auténticamente aquellos que lo porten a Él. Porque quien es capaz de reconocerse débil, necesitado, permite que la obra de Dios se realice en él. El que no, el que se cree autosuficiente, el que cree que todo lo puede, el que cree que es lo mejor de este mundo, pues ya sabe lo que pasa. Qué bonito sería que nosotros pudiéramos descubrir cada día en nuestra vida que aquello que nos hace falta, aquello en lo que no somos tan buenos, aquello en lo que fallamos constantemente, nos ayude a caminar de la mano del Señor. Nosotros, en la medida en que reconocemos nuestras debilidades, el Señor nos va fortaleciendo y nos va enseñando a cómo enfrentar esas realidades, esos problemas. Pero si yo creo que ya no hay nada que hacer en mí porque soy tan perfecto y tan bueno, pues realmente ya no hay nada que hacer. Ya se perdió el año. Ojalá que nosotros no caigamos nunca en eso. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a ser humildes y no a hacer una falsa humildad, porque a veces somos que pensamos que somos unos santicos y no tratemos de confundir la santidad con la perfección o con mostrar a los demás una cosa que no somos. No, la humildad es reconocer de que estamos hechos, de que somos seres humanos y que fallamos y que nos hemos equivocado, pero también tenemos bondades, también hay que reconocer las bondades que Dios ha puesto en nosotros. Todo eso hace parte de nuestro proceso. Pidámosle a Jesús que en este domingo y todos los días de nuestra vida nosotros podamos reconocer realmente quién soy y qué puedo dar, y que nunca me atreva, porque Jesús lo va a insistir, a juzgar a nadie. No soy nadie para juzgar. Sin embargo, a veces me tomo esa atribución. Ojalá que nunca se nos llame la atención por esa realidad. Ojalá que nosotros siempre busquemos realmente recibir al hermano. Es más, aquel que aparentemente todo el mundo rechaza, nosotros tenemos la tarea de recibirlo, de abrirle las puertas del alma y del corazón. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.